modo de re o modo frigio, ¿vale? En los años 50 sucedió que una gaita sanabresa al uso, un gaitero que no le gustaba cómo sonaba, probablemente para tocar canciones más modernas, pues digamos que agranda el agujero del índice izquierdo de arriba y convierte esa séptima efectivamente en una séptima mayor. Y se queda, la sexta estaba temperada y la tercera neutra. Sería una escala mixta que tiene una subtónica abajo y una sensible arriba. Por otra parte, en Zamora también por mucho tiempo se ha utilizado pues, gaitas gallegas compradas en tiendas de música, pero ¿qué es lo que sucede? Que luego se fabrican ellos las palletas y volvemos a encontrar que hay una serie de correcciones en los grados que coincidirían en parte con lo que comenta Suso Bamonde y otros gaiteros gallegos, que en ese artículo de escala diatónica o escala diatónica mayor natural de la gaita gallega. Como veis, la tercera sigue estando baja, la sexta sigue estando baja e incluso la séptima, pues muy baja abajo con 34 cents. Salvo la segunda, que para nosotros resultaría extraña, el resto de los intervalos podrían coincidir. Tenemos estos patrones en distintos tonos. La gaita sanabresa en la, que la tenéis aquí delante, en madera de urce, brezo. Gaitas en si bemol, algún patrón hemos encontrado de afinación en si natural, que para nosotros también sería interesante, puesto que puede combinar también con una dulzaina en fa sostenido, el si natural con el fa sostenido, pues podrían tocar juntos. El patrón de gaita sanabresa en do, sacado del original de Julio Prada, y últimamente pues, nos ha interesado pedir una gaita sanabresa en re, porque para nosotros también es un tono muy interesante para combinar con la flauta de 3 agujeros. Bien, ¿cuál fue nuestro proceso de recuperación y con los artesanos que hemos hablado, etcétera? En 1988, cuando arrancábamos con la Escuela de Folclore del Consorcio de Fomento Musical, pues nos dirigimos en primer lugar aquí a Asturias, a Gijón, al Museo de la Gaita del pueblo de Asturias, regentado entonces por Luis Argüelles, donde estaba este artesano, Faustino Menéndez. Todo esto tengo que dar las gracias a Dani García de la Puesta y también a Afonso, que me he puesto al habla con ellos para conseguir particularmente el apellido y el nombre del artesano. Estaban los dos a punto de jubilarse, no pudimos conseguir más que un dibujo a mano alzada por parte de Luis Argüelles, que no hemos dado con él, y parece ser que el propio Faustino hizo una copia en madera, que Dani dice que él la llegó a tocar con una payuela asturiana y que pues no funcionaba como el original, sino que daba una escala en mayor. Ese mismo año nos hemos dirigido al Obradoiro de Instrumentos Tradicionales de la Diputación de Lugo, regentado por Luciano Pérez, hijo, y con los prototipos de Sanabrés de Julio Prada y Alistano de Valentín Llobet. Luciano Pérez nos confeccionó el Sanabrés en do porque dijo que pues, estaba saturado de trabajo y solo podía hacernos un prototipo. Alrededor de 2005 comenzamos a investigar, pues, en base a instrumentos originales, pues otras tonalidades, como es esta gaita sanabresa en la, que nos viene muy bien para poder cantar al son suyo. Leovigildo Santamaría, artesano de Ferreras de Abajo, ya había comenzado en 1990 a hacer gaitas sanabresas y alistanas. José María Climent, del grupo La Musgaña, comenzó a encargar punteras alistanas a David López, asentado en Cabuérniga, por las mismas fechas, en 2005. Otras experiencias las hicieron Mariano Solano en Madrid, Miguel Casado, que trabajaba para el grupo La Musgaña, quien temperó la gaita en menor. En enero de 2006 estrenamos un prototipo de gaita alistano confeccionado por Jordi Aisalà, artesano de Sac de Gemex en Reus, Cataluña. Otro artesano de Zamora, José Gallego, de Bercianos, comienza a hacer gaitas alistanas y sanabresas en 2006. Tras el Congreso de Padronización de la Gaita Mirandesa, en 2007 nosotros encargamos al mismo artesano que había confeccionado uno de los dos prototipos a los que llegaron, es decir, Antón Varela, que nos hiciera un prototipo de gaita alistana en si bemol. Y lo estrenamos en la clausura de folclore de nuestra escuela en junio de 2009.
Y por último, en noviembre de 2015, pues le hemos encargado a Pablo Carpintero, en Santiago de Compostela, que nos hiciera una gaita sanabresa en re, porque como os digo, para nosotros es muy interesante para combinar con otros instrumentos. Deciros que la escala de la gaita sanabresa y la escala de la flauta y el tamboril de tipo charro es la misma y combinan perfectamente. En alguna clausura de curso hicimos algún tema con dulzaina, flauta y tamboril y gaita, y el propio Carlos Núñez me llamó a casa y dice: oye, he escuchado una cosa muy interesante, eso que habéis hecho. Yo me quedé así dudando a ver qué vídeo era, y pues había sido un tema en plan didáctico que habíamos hecho, pero un poco tratando de conjugar esos tres instrumentos, que sonaba un poco parecido a la copla de tres cortanes. Vale, estamos hablando de, básicamente, en la provincia de Zamora, dos estilos, como son el sanabrés y el alistano, ¿vale? Tenemos ahí, pues, gaiteros históricos como Juan Barrio, gaiterín de Pedralba de la Pradería, que hizo la gaita de Juan Prieto Chimeno, que luego se fue para Lisboa, el tío Gaiticas de San Vitero, una foto de 1917, y otro gaitero de la zona de la Requejada. La zona de la Carballeda sería una zona de transición donde encontramos elementos de ambas zonas. En Sanabria encontramos tempos más vivos, digitación abierta, estilo más sobrio y ornamentación por grados conjuntos. En Aliste es unos tempos más pausados, digitación semicerrada, hay otro tipo de giros, y es más profuso en notas de adorno. De tal manera que José María Climent, en algún artículo en Interfol, dijo que era un estilo un poco barroco, incluso la ornamentación en Aliste. Todos tendréis en mente el toque de alzar que hicieron en la Musdaña, por ejemplo. Características comunes, básicamente digitación abierta, no requinteo, ornamentaciones por grados conjuntos, en el estilo tradicional, salvo en la Alta Sanabria, no se producen dobles melodías y no hay arpegios. Sí que existe este recurso del glissando, que es pasar la mano derecha por todos los agujeros anteriores de la puntera. Eso también se da entre los montes. Géneros comunes, tenemos alboradas, pasacalles, procesiones, danzas de palos, valses agarrados, muñeiras, rondas. Géneros específicos de Sanabria, pues una reliquia, como hemos podido encontrar, la maja del centeno. Mientras toda la gente del pueblo estaba majando a manal, al gaitero se le privaba de trabajar y estaba tocando al son del manal. Eso lo hemos encontrado en Sanabria. Variantes de jota, que en algún caso puede suponer alguna sección estructural, y se llama jota chaconeada, del menudillo de los lados, punteada o punteada doble. Géneros específicos de Aliste, tenemos el brincao, pa' acá y pa' allá, charro, llano o baile de las culadas, este ritmo que ha cautivado a gente como Eliseo Parra, etc., y que comporta, por una parte, tresillos acentuados a contratiempo contra dos o cuatro figuras. Tenemos en la melodía dos o cuatro figuras, es decir, corcheas o semicorcheas, y generando una polirritmia, esos tresillos acentuados además a contratiempo. No es como una muñeira, sino que tiene otra rítmica interna, y que también tiene un poco relación, por lo menos auditiva, con los ritmos nahua de Marruecos y todo eso, que ya no soy yo solo el que lo ha relatado, sino otra gente como por ejemplo Luis Delgado. En Aliste sí que encontramos mucha más variedad de toques litúrgicos, existiendo todas las partes de la misa, Kyrie, Gloria, Credo, Agnus, etc., salida de misa, tal. Bien, didáctica y profesorado. Pues yo comencé en el curso 88-89 haciendo las primeras transcripciones y los ejercicios, pero enseguida hemos tenido todos estos profesores que van saliendo aquí, tanto en Zamora Capital como en aulas de Aliste y Trasosmontes, como en Pueblo de Sanabria, ¿no? Particularmente Ricardo de la Iglesia, pues es un gaitero bastante joven, bastante inquieto, que ha recibido recientemente un premio de música tradicional en Benavente, y bueno, luego os contaré alguna cosa más. Escuelas donde se puede estudiar la gaita de fole en Zamora, Zamora Capital, en Trabazos, que se llama Aulas de Aliste y Trasosmontes. Esta escuela nació con vocación transfronteriza. Puebla de Sanabria, Eco de los Valles, en Camerzana de Tera, Benavente Capital, y también en Fermoselle. Caminos de futuro, grupos de baile y grupos de folk.
En fotografía tenemos un concierto de Carlos Núñez en Zamora y muchos gaiteros de Zamora que participamos con él. Para nosotros fue esencial que el grupo La Musgaña se fijara en la música de León, Zamora y Salamanca, porque pusieron de alguna manera un altavoz internacional a nuestros ritmos, a nuestras escalas y temperamentos y sonoridades, ¿no? Pero también el grupo La Bazanca de Valladolid, José María Climent, cuando dejó la Musgaña, pues resulta que dio clases de gaita de fole en la Casa de Zamora en Madrid, y creó el grupo Urces y Madroños. Los grupos de baile de Zamora, Bajo Duero, Sedeiro, Don Sancho, Doña Urraca, una experiencia de Valladolid, Trifolca. El grupo Valbarda de Madrid también se fija en nuestra música y la hacen. Zamora, Santarém Folk, mis grupos Aves Verdes, Stradinova y Jambrín Madrid Folk, pero también otro grupo en Puebla de Sanabria, que se llama Atrapallada, Fole Feroz en Benavente, Alerta Gaitera en Zamora, el proyecto de nuevo Mirando Nubes de José María Climent, que lo grabó básicamente el todo en el CD, pero que ya contó con algunas colaboraciones en la propia grabación y ahora lo está haciendo en directo, contando ya con gente de La Musgaña y otros que le acompañan, ¿no? El grupo riojano Tundra, que parecería una cosa extrañísima, pero está el zanfonista Rafa Martín con ellos, y en el disco que están a punto de sacar hay colaboraciones también de José María Climent, una vez más. El trío de dos gaitas y percusión, Ricardo de la Iglesia, Álvaro Romero y Jaime Álvarez, que luego os comentaré que están sobre todo más por utilizar gaitas transmontanas temperadas. Caminos de futuro. Pues sigue habiendo nuevas ediciones discográficas, nuevas formaciones musicales y nuevas composiciones. En la provincia de Zamora, en la Alta Sanabria, pues se utilizan gaitas gallegas en plan banda, como por ejemplo la banda As Portelas de Lubián, que tiene incluso profesores venidos de Galicia. Es una zona donde falan galego perfectamente y yo creo que tienen también subvenciones del asunto para mantener eso. Bien, nuestra relación con Trasosmontes pues ha sido muy fluida, porque bueno, Miranda está de Zamora a 40 kilómetros. Tras el proceso de padronización de la gaita mirandesa, en el que estaba liderado por Jorge Lira, y también Galandún Galundaina, se llega a dos prototipos, analizando una serie de punteras y demás, y dicen, bueno, pues nos gustan sobre todo estos dos. De Gaitero de la Póvoa, y otro, una puntera, o ponteira, como dicen allí, que estaba en el Museo de la Terra de Miranda. Y le mandan a hacer copias de los originales a Antón Varela y a Celio Pires. Nosotros en Zamora les estrenamos nuestro prototipo alistano en si bemol. En diciembre de 2009, en Trabazos, Aliste, acoge la celebración nacional de la primera fase de la Liga de Gaita Gallega. Esto se produjo, ¿por qué? Porque el alcalde de Trabazos era funcionario y trabajaba en la provincia de Ourense. Entonces, probablemente por amistad con Foso o cosa por el estilo, pues resulta que en un pueblín de Aliste se celebró este evento, la final de la primera fase de la Liga de Gaita. En febrero de 2011, Celio Pires y Galandún dan una vuelta de tuerca a la gaita mirandesa, creándola temperada en menor, y también la gaita mirandesa cromática en diversos tonos. Celio Pires hace gaitas ya en sol, en la, si bemol, otros tonos, y como digo, temperada en menor o también para tocar en cromático. Hay grupos de Zamora, como ese trío que os reflejé antes de dos gaiteros y percusión, que les convence esta idea y están comenzando a utilizar estos tipos de gaita mirandesa. Pero lo cierto es que todavía estaríamos a tiempo de reproducir varias gaitas históricas de la provincia de Zamora, pero como siempre dependemos de subvenciones, proyectos europeos, etcétera, etcétera. Las tenemos localizadas y todo esto, pero bueno, pues para dar el paso se necesita tener un dinero. Y ahora mismo estamos en la encrucijada de utilizar todo el abanico de gaitas de Zamora, incluyendo los prototipos en mayor, porque cuando encargábamos ciertos prototipos, pues fue Tejedor el que nos dijo, bueno, podríais, además de todos estos que tenéis, pues hacer unas punteras con el mismo timbre, las mismas pelletas, pero que podáis hacer horquillas, etcétera, etcétera. Todo eso también por el camino nos hemos ido encontrando con ello y lo hemos mandado a hacer y se puede utilizar. O sea, el abanico de gaitas de Zamora que os he dicho, las mirandesas, por cercanía y porque están en el mismo lenguaje sonoro,
Y habría la posibilidad de realizar un experimento similar al de Miranda con las gaitas Sanabresa y Alistana, también pues temperándolas o cromáticas. Muchas gracias por su atención y seguiremos disfrutando con la gaita al hombro en todo tipo de fiestas y eventos.